Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, ya estamos llegando al fin de este curso, ya nos quedan pocas charlas, de un curso que ha sido muy arduo y trabajoso para todos, ¿no? Nosotros para tratar de ofrecerles a ustedes lo mejor, las mejores charlas y ustedes por estar ahí presentes. Muchas gracias. Hoy quiero presentar a la doctora Laura Pirra. Laura nos va a dar dos charlas, ¿sí? Laura es médica, docente e investigadora sobre enfermedades neuromusculares. O sea, ¿quién mejor que ella para, por ejemplo, hablarnos en esta primera charla de crisis miasténica, una enfermedad que los médicos especialistas en terapia, digamos, desconocemos o la conocemos superficialmente? Ella nos va a dar las pautas de su manejo en terapia intensiva. Quiero agradecer a Laura su generosidad por ofrecernos su tiempo para enseñarnos un poco más. Y bueno, ahora sin más palabras las dejo con ella para escuchar esta magnífica charla. Muchísimas gracias y bueno, y que la disfruten mucho. Hola, mi nombre es Laura Pirra, yo soy neuróloga y me especializo en enfermedades neuromusculares. En esta charla voy a hablar sobre miastenia gravis, que es una enfermedad que ustedes pueden ver con relativa frecuencia en sus terapias. Eh, Bien, seguimos. A modo de introducción, quiero recordarles muy brevemente cómo se lleva a cabo la transmisión neuromuscular. Les voy a mencionar cuáles son las enfermedades que pueden afectarla a diferentes niveles y luego directamente vamos a pasar a miastenia gravis. Bueno, esta transmisión, como ustedes recuerdan, se lleva a cabo a nivel de la placa neuromuscular, que es el sitio donde el axón motor se pone en contacto con la membrana de la fibra muscular. La membrana a este nivel hace estas crestas que pueden ver acá para acercar los receptores de acetilcolina hacia el terminal axónico. Cuando llega un potencial despolarizante al axón motor, se abren canales de calcio, ingresa el calcio al terminal. Este influjo de calcio permite la liberación de acetilcolina. La acetilcolina difunde por la hendidura sináptica, se une a los a los receptores de acetilcolina. Estos receptores tienen un canal central que al unirse la acetilcolina se abre, ingresa sodio, produce la despolarización, es decir, pequeños potenciales, ¿no?, de despolarización en la membrana de la fibra muscular. Esto permite la apertura de canales de sodio potasio voltaje dependiente y a partir de aquí sí se produce la despolarización de toda la fibra muscular. Luego la acetilcolina es degradada por la acetilcolinesterasa, enzima que se encuentra en la hendidura sináptica y retorna hacia el terminal presináptico para la resíntesis de acetilcolina. Bien, dentro de las enfermedades que pueden afectar esta transmisión hay formas que son genéticas, que son los síndromes miasténicos congénitos. Estos son muchos síndromes, cada vez se describen nuevos, vinculados a nuevas mutaciones, todos genéticamente determinados y son muy poco frecuentes. Hay formas tóxicas, por ejemplo, el botulismo, la toxina botulínica, bloquea el canal de calcio presináptico, es decir, es un defecto de la presinapsis, un trastorno presináptico. Las drogas, los bloqueantes de la transmisión neuromuscular que pueden actuar a nivel preoposináptico, también venenos de arácnidos, serpientes pueden alterar la transmisión. Y están las formas autoinmunes, por un defecto a nivel de la postsinapsis, es decir, a nivel de la fibra muscular, la miastenia gravis, y por un defecto presináptico a nivel del axón motor, el síndrome de Eaton-Lambert, donde los anticuerpos también bloquean los canales de calcio. Bien, ahora vamos a pasar directamente a la miastenia gravis. Como dije anteriormente, es una enfermedad autoinmune que afecta a nivel de la postsinapsis y se caracteriza si estos pacientes presentan debilidad. Pero la debilidad tiene dos características que son exclusivas de la miastenia gravis, es decir, que no la vamos a ver en ningún otro paciente con debilidad de origen central ni periférica, ni en ningún paciente con otra miopatía. La debilidad cumple las características de ser fluctuante y fatigable. Fluctuante significa que
cambia a lo largo del día. Hay momentos en que el paciente puede tener mucha sintomatología, muchos signos, y otros momentos en el día que no. Eh, en general, la mejoría es cuando recién se levantan, después de un descanso, y en la medida que transcurre el día comienza a agravarse esa sintomatología, que como vamos a ver, depende de qué músculos son los afectados por la enfermedad. Y además es fatigable. Eso significa que la debilidad aumenta con la actividad repetida y mejora con el descanso, con el reposo de esa actividad, con el cese de la actividad. Fíjense, se los voy a mostrar con un video y escuchen cómo habla este paciente. ¿Cómo te llamas? Rodolfo. ¿Notas algún problema para hablar, Rodolfo? No. A ver, contame un poquito, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo me fue qué? ¿Cómo empezó este problema? Esto. Fíjense que él dice que no tiene ningún problema para hablar, es decir, porque está mejor de lo que estaba, pero tiene una voz nasal, tiene dificultad para articular la palabra, que ese tipo de voz nasal es lo característico de un paciente miasténico con signos, o con signos de afectación de la musculatura vulvar. Empezó bajándose el párpado izquierdo y con un problema del habla, de arrastrar la letra R. Ok. ¿Te costaba tragar? Me costaba tragar, prácticamente no tomaba agua en los últimos tiempos. ¿Costaba mucho tiempo en poder hacerte tu diagnóstico? ¿Diste muchas vueltas hasta que supieron lo que tenías? Sí, vine al hospital a internarme porque ambulatorio ya no andaba más, o sea que se iba perdiendo el tiempo y cada vez estaba peor. Ok, vamos a mirar hacia arriba, al techo, y si mantenemos un ratito así la mirada hacia arriba. Fíjense aguantamos un poquito cómo cada más. Vez van cayendo, se van bajando más los párpados. Esta tosis fatigable es diagnóstico de miastenia, una tosis por un compromiso, no sé, de un tercer par, de una distrofia oculofaringia, nunca fluctúa, nunca se fatiga de esta manera, es siempre igual. Esto es diagnóstico, más que con cualquier examen complementario. Bueno, y otro paciente más, tan solo para verlo, fíjense también con mucha tos. Ahora mire para acá. Y asimétrica, es muy característico cuando es bilateral, la tosis palpebral, que sea asimétrica. Ok, seguimos. Los anticuerpos, dijimos que es una enfermedad autoinmune, los anticuerpos en la miastenia se dirigen contra diferentes componentes de la membrana de la fibra muscular, principalmente contra el receptor de acetilcolina, pero también hay pacientes con anticuerpos contra otras proteínas, como es la proteína MUS, que es la quinasa específica del músculo esquelético, o la proteína LRP4, y con mucha menos frecuencia y generalmente en pacientes con timoma contra la adenina. Los síntomas, bueno, los síntomas con lo que va a presentar el paciente depende de qué músculos se afectan. Si se afectan los músculos oculares, entonces el paciente referirá y evidenciaremos tosis y diplopía. Esta diplopía, esta tosis puede ser unilateral, puede ser bilateral, puede cambiar de un lugar al otro y generalmente es asimétrica. Se pueden afectar los músculos faciales, en ese caso los pacientes tienen dificultad para cerrar los ojos, por lo tanto se quejan de que les molesta la luz, que se les irrita la vista, además dificultad para la succión, para silbar, altera el lenguaje por afectación de los músculos orofaringio. Aquí es lo más importante porque estos pacientes tienen regurgitación de los líquidos, alimentos por la nariz, dificultad para tragarlos, dificultad para masticar y esta voz nasal que recién escuchamos en este paciente. Cuando se afectan los músculos axiales, esto quiere decir los músculos del cuello, los músculos respiratorios y los músculos pelvianos, entonces el paciente con frecuencia refiere dolor de nuca, eso es por la fuerza y sensación de cabeza pesada, esto es por la fuerza que realizan para sostener la cabeza.
además por músculos respiratorios. Estos pacientes tienen tos débil, les decimos que para evaluarlos que tosan, que hagan un esfuerzo para toser y vamos a ver que la tos es muy, muy, muy débil. Además disnea, incontinencia urinaria. Y si se afectan los músculos de los miembros, bueno, si hay afectación de los músculos proximales, dificultad para elevar los brazos, para caminar, para subir escaleras. Si se afectan los distales, por ejemplo, de los miembros superiores, dificultad para todas esas actividades que involucren las manos, como por ejemplo abrir una botella. El 10% de los pacientes miasténicos tienen y van a tener durante todo el curso de su enfermedad síntomas limitados a los ojos. Esta forma de miastenia se llama miastenia gravis ocular, pero el 90% de los pacientes cursa con miastenia gravis generalizada. Esto quiere decir, siempre que cuando se afecta cualquier músculo, con o sin los oculares, pero cualquier otro músculo de los que mencionábamos recién, ya es una miastenia gravis generalizada. No se tienen que afectar todos los músculos para ser generalizada. Por ejemplo, un paciente con afectación de los músculos que intervienen en la deglución, en el habla, que son los músculos de inervación vulvar, ya eso es suficiente para decir que la miastenia es generalizada. Y son los pacientes con mayor riesgo porque son los que tienen, es decir, la posibilidad, la probabilidad de poder hacer en algún momento una crisis miasténica. El 50, ¿cómo comienza? ¿Cuál es la forma de comienzo de una miastenia? El 50% de los pacientes comienzan con síntomas oculares, ya sea tosis, diplopía o visión borrosa. Generalmente estos pacientes son fáciles de reconocer por los diversos especialistas y si un paciente con tosis, es decir, de que ve doble, realmente se piensa en miastenia. Pero hay un 50% de pacientes que no van a debutar en su enfermedad con síntomas oculares. Puede ser debilidad en los miembros, puede ser disfagia, puede ser voz nasal, la forma de inicio, pueden ser trastornos masticatorios, trastornos, dificultad respiratoria, y estos pacientes generalmente deambulan mucho tiempo por muchos especialistas hasta que logran tener su diagnóstico y por ende el tratamiento. Fíjense que yo les dije que las miastenias oculares son solo el 10% y sin embargo un 50% de los pacientes comienza con síntomas oculares. Eso es porque la gran mayoría, el 80% más o menos, generalizan, es decir, comienzan con los ojos, pero van a agregar el compromiso de otros músculos y generalmente lo hacen dentro de los 2 primeros años. La debilidad de los músculos respiratorios y de los músculos orofaringeos son la manifestación más grave de la miastenia gravis. Entre el 10 y el 15% de los pacientes miasténicos experimentan una crisis miasténica con necesidad de soporte ventilatorio y mecánico al menos una vez en la vida. Acá podemos ver también, hay unos videos más, fíjense, esta paciente, voy a sacarle el volumen, esta paciente es una paciente MUSC positiva. En este caso acá lo que vemos es que tiene debilidad en los músculos del cuello, por eso camina así con la cabeza hacia abajo, eso es drop head. Esa misma paciente ya en otro momento de su enfermedad había mejorado la fuerza de los músculos del cuello, pero había comenzado con síntomas a nivel ocular. Miren, este paciente no tiene síntomas oculares, pero tiene mucha debilidad a nivel proximal, la marcha basculante, ¿sí? Fíjense, y además si le decimos que se levante del piso, lo va a hacer también con mucha dificultad, simulando, es decir, un goers, solo que no puede autoescalarse, necesita utilizar algún otro elemento como la camilla, la silla, para poder levantarse. En este tipo de pacientes, sobre todo, o con drop head, sin compromiso ocular o con debilidad proximal en miembros, en general lleva mucho tiempo el diagnóstico, por eso hay que estar atentos a que un paciente miasténico puede iniciar su enfermedad o incluso durante todo el curso tener este tipo de sintomatología. Voy a hablarles muy brevemente sobre
la fisiopatología, hacia el mecanismo de acción de los anticuerpos en los pacientes ACRA positivo, es decir, en los que tienen anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, y en los pacientes con anticuerpos anti-MuSK, porque es necesario tener una idea de esto para poder comprender mejor qué esperar de un paciente en los tiempos de mejoría, de respuesta a los tratamientos y a lo que apuntan las nuevas terapias. Recuerden que a nivel de la placa neuromuscular, acá la fibra muscular formaba estas crestas y la hendidura sináptica es bastante estrecha, lo que facilita la transmisión. Los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina actúan por diversos mecanismos. Uno de ellos es unirse al receptor de acetilcolina en el sitio donde debe unirse la acetilcolina, por lo tanto lo bloquea. Esto es generalmente lo más conocido, pero no es el mecanismo más importante. Hay otros, como es la unión del anticuerpo a dos receptores en forma simultánea. Esto es reconocido, es decir, esta unión cruzada es reconocido como extraño por la fibra muscular, se endocita y elimina los receptores. Bloqueo dijimos primero, esto segundo que les digo es la antígeno modulación, y hay un tercer mecanismo que es el más importante. Cuando se une un anticuerpo al receptor, se activa el complemento con toda una reacción inflamatoria que lleva a la destrucción de la membrana posináptica, de las crestas posinápticas. Esta unión y activación del complemento es el principal mecanismo de daño, de alteración a nivel de la placa. Vieron esto que decíamos de las crestas, normalmente en un paciente miasténico, si miramos en microscopía electrónica la placa neuromuscular, vamos a ver este aplanamiento de la membrana con el aumento en el tamaño de la hendidura sináptica. En los pacientes con anticuerpos, bueno, ese es el principal mecanismo, como les decía. En los pacientes con anticuerpos anti-MuSK, la proteína MuSK actúa manteniendo agrupados a los receptores de acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular. Los anticuerpos lo que provocan al alterar el funcionamiento de esta proteína es que los receptores estén dispersos a nivel de la membrana, es decir, se reduce este agrupamiento y de esta manera falla la transmisión. Además, la acetilcolinesterasa, la que degrada la acetilcolina y pone fin al potencial de acción, se encuentra unida a la proteína MuSK, por lo tanto, también se altera el reciclamiento de la acetilcolina. En cuanto a la serología, el 80% de los pacientes con miastenia generalizada van a tener anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, es decir, son ACRA positivos, y también el 50% de los pacientes con miastenia ocular. De los restantes, el 4% presenta anticuerpos anti-MuSK y el 2% anti-LRP4. Todos estos estudios serológicos están actualmente comercialmente disponibles, así los podemos solicitar. Algunos pacientes, por más que busquemos ACRA, MuSK y LRP4, pueden ser seronegativos. Y en una parte significativa de estos pacientes seronegativos se pueden encontrar anticuerpos contra alguna de estas proteínas utilizando otros métodos que son celulares y no los de rutina. Se cree que podría ser porque tienen una baja afinidad. Los ACRA negativos, los pacientes seronegativos se manejan igual que los seropositivos. Cuando un paciente, es decir, los anticuerpos son como autoexcluyentes. Cuando hay un anticuerpo no está el otro, salvo rarísimos casos que son doble seropositivos. El timo está muy relacionado con la fisiopatología de la miastenia gravis. No es muy claro de qué manera, pero el 70% de los pacientes miasténicos tienen hiperplasia tímica, el 20% timoma, y en un 10% los timos son normales. Pero además, lo extraño es que existen pacientes que tienen timoma y no tienen miastenia gravis. Sí sabemos que la timectomía mejora a un alto porcentaje de pacientes, sobre todo pacientes con miastenia gravis generalizadas, pacientes jóvenes,
aunque no tengan timoma, es decir, el timoma es obviamente indicación de timectomía, pero en pacientes con hiperplasia tímica también pueden mejorarse significativamente mediante la timectomía. Los pacientes con anticuerpos anti-MuSK no cursan con alteraciones tímicas y los pacientes con timoma generalmente son ACRA positivos. Esta enfermedad tiene una incidencia de 8 a 10 casos por millón de personas por año. Es más frecuente en mujeres en menores de 40 años, es decir, en menores de 40 años es más frecuente en mujeres, pero entre los 40 y los 50 años la incidencia hombre-mujer se iguala para pasar a ser en mayores de 50 años más frecuente en hombres. Existen formas infantiles que representan el 10 al 15% de los casos y como dije antes, las formas oculares son el 10% y las generalizadas el 90%. La crisis miasténica es una manifestación potencialmente mortal de la miastenia gravis y se define por la insuficiencia respiratoria que requiere el uso de ventilación invasiva o no invasiva. El resultado de la crisis miasténica, es decir, la crisis miasténica se produce por la debilidad de los músculos respiratorios, pero también puede producirse por debilidad de los músculos vulvares y los músculos de inervación vulvar, porque llevan a un colapso de las vías respiratorias superiores. Un paciente con miastenia gravis puede desarrollar una crisis miasténica ante la presencia de diversos desencadenantes, como pueden ser las infecciones, el dolor, el estrés quirúrgico, el calor. El calor agrava, es decir, descompensa mucho a un paciente miasténico. También el estrés emocional, es decir, yo de las crisis miasténicas que he visto en mis pacientes miasténicos, en general estuvieron relacionados con estrés emocional, como la pérdida de un familiar querido. En el primer trimestre del embarazo también pueden gatillarse, puede empeorar una paciente miasténica, pero estadísticamente la causa más relacionada como desencadenante de una crisis miasténica son las infecciones. Hay drogas también, muchas, ¿no?, que pueden ayudar a desencadenar una crisis miasténica. Dentro de los antibióticos debemos evitar los aminoglucósidos, los macrólidos y las quinolonas. En el 30-40% de los pacientes aproximadamente no se encuentra un desencadenante específico. La frecuencia de la crisis miasténica es variable. Ocurre aproximadamente entre el 15 al 20% de los pacientes con miastenia gravis generalizada, pero son mucho más frecuentes en los primeros 2 a 3 años del curso de la enfermedad. Y lo que es muy importante tener en cuenta que la crisis miasténica puede ser la primera manifestación de una miastenia. Es decir, un paciente puede debutar con una crisis miasténica sin diagnóstico previo de miastenia. El 18 al 28% de las crisis miasténicas representan el síntoma de debut de una miastenia. Y la crisis miasténica representa 1/3 de los ingresos a terapia por insuficiencia respiratoria aguda de origen neuromuscular. Por lo tanto, la miastenia gravis debe ser considerada como un diagnóstico diferencial de insuficiencia respiratoria aguda inexplicables en pacientes aún sin diagnóstico establecido de miastenia gravis. Los pacientes que mayor riesgo tienen de desarrollar una crisis son pacientes ya con antecedentes de crisis miasténica, los pacientes que cursan con una enfermedad grave, con mucho compromiso por la enfermedad, pacientes con debilidad orofaringia, con las formas con anticuerpo anti-MuSK y los asociados a timoma. La crisis miasténica, como dije anteriormente, puede desarrollarse, se provoca, si es el resultado de la debilidad de los músculos respiratorios, como de la debilidad de los músculos de inervación vulvar. Cuando está relacionada con los músculos respiratorios en una etapa inicial, vamos a ver una
atelectasia y el volumen pulmonar que disminuye progresivamente. Los pacientes presentan una respiración rápida, superficial, y en los gases arteriales vamos a evidenciar una alcalosis respiratoria con una CO2 reducida. A medida que avanza la debilidad de los músculos respiratorios, la PCO2 se normaliza, es decir, falsamente, es decir, ya deja de estar reducida para empezar a subir, por lo tanto llega a valores normales y es seguida por hipercapnia con acidosis respiratoria. En este estado, los músculos respiratorios pueden fatigarse repentinamente y llevar al colapso respiratorio con hipoxemia profunda. Hay que tener mucho cuidado con los miasténicos porque de un minuto a otro se fatigan y ya en este caso estamos ante una emergencia. Bien, cuando la crisis miasténica es el resultado principalmente de la debilidad de los músculos orofaringios, se produce un colapso y obstrucción de las vías aéreas superiores y además lleva a dificultad en el manejo de las secreciones y a las aspiraciones. Entonces, además, es decir, lo que es muy importante tener en cuenta que un paciente con compromiso orofaringio y alto riesgo de poder desencadenar una crisis miasténica puede tener una fuerza aceptable en las extremidades e incluso en los músculos respiratorios. Y sin embargo, como dije, puede evolucionar rápidamente a una crisis. En estos pacientes, la capacidad vital y la PIMAX, que reflejan la fuerza del diafragma principalmente, puede estar relativamente bien, pero en la curva flujo-volumen, la porción inspiratoria de la curva se aplana y esto es debido al colapso de la vía aérea superior. Generalmente, el riesgo de crisis miasténica por compromiso vulvar no es lo suficientemente valorado. Siempre se busca o se tiene en cuenta cuando se ve un deterioro de los músculos respiratorios el riesgo del paciente a entrar en crisis, pero no se tiene en cuenta es decir, los pacientes con compromiso orofaríngeo, es decir, un paciente con voz nasal, dificultad para tragar, para masticar y además generalmente pueden tener además debilidad en el cuello, tienen mucho riesgo de desarrollar una crisis. ¿Qué signos nos alertan entonces, reiterando, del riesgo de una crisis miasténica? Bueno, la debilidad de los músculos orofaciales, de inervación vulvar, del cuello y de los músculos respiratorios. La fuerza del cuello, es decir, la debilidad para la flexión del cuello, que la tomamos tan solo con esta maniobra, se correlaciona con la fuerza diafragmática y no con la fuerza de los miembros. Es decir, un paciente puede caminar, tener fuerza de sus brazos, ustedes los ven que vienen caminando, y tiene debilidad en el cuello. Bueno, ese paciente tiene riesgo de una crisis miasténica porque la debilidad en el cuello está relacionada con la fuerza del diafragma. Si hay debilidad en el cuello, hay debilidad en el diafragma. Un paciente con un patrón respiratorio paradójico, también eso es un signo de insuficiencia respiratoria inminente. Pacientes con tos débil, eso es muy fácil de evaluar en consulta, ver tosa. Si la tos es débil, bueno, ese paciente, ojo, hay que mirarlo muy de cerca, está con riesgo de aspirarse y de hacer una crisis. Además, podemos evaluarlo mediante el test de la cuenta máxima. Le pedimos al paciente que respire profundamente y que cuente hasta que se le acabe el aire. Más o menos a una velocidad, para tener una idea, de 2 números por segundo. Si cuenta hasta 30 o más, es normal. Ahora, si no logra llegar a 20, eso nos habla de una debilidad significativa de los músculos inspiratorios. Bueno, ¿cómo es el manejo respiratorio? Como ustedes esto bien saben, la intubación temprana y la ventilación mecánica son los pasos más importantes en el tratamiento de una crisis miasténica. Y las indicaciones para la intubación son ya con una de las siguientes es suficiente, que son signos de dificultad respiratoria con taquipnea y disminución del volumen pulmonar, o
y disfunción vulvar grave con tos débil, dificultad para eliminar secreciones, pacientes con una hipercapnia progresiva, medido no en gases arteriales, o una radiografía de tórax ya con evidencia de atelectasia y de signos de aspiración. Es decir, cualquiera de las siguientes indicaciones indican que al paciente hay que intubarlo y ventilarlo. Y si hay dudas, igualmente por las dudas se los debe ventilar. Algunos expertos sostienen que la capacidad vital mayor un paciente con una capacidad vital menor a 15 mililitros, un volumen corriente menor a 4 o 5 mililitros, una Pimax menor a 20 y una Pmax menor a 40, indican necesidad de intubación, pero realmente la decisión de intubar es clínica, no depende únicamente de estos parámetros que podemos medir. Estos nos pueden orientar, pero no solo esto va a indicar si hay que intubar o no a un paciente. En cuanto a la ventilación no invasiva, la BNI en algunos pacientes puede evitar la intubación, pero en aquellos con una hipercapnia significativa mayor a 20 de PCO2 o que cursen con neumonía o en pacientes de edad avanzada, en general no va a ser efectiva la BNI. Estos parámetros predicen un fracaso en la ventilación no invasiva. Sí puede ser de mucha utilidad en pacientes extubados que aún están débiles, sobre todo a la noche, para descansar, para prevenir la falla ventilatoria durante el sueño. En pacientes con BNI se debe cambiarlos, dotarlos, iniciar intubación y ventilación mecánica si la dificultad para respirar continúa o empeora, si hay aumento del trabajo respiratorio o si continúan con taquipnea e hipercapnia. En cuanto al tratamiento inmunomodulador que podemos utilizar en un paciente con una crisis miasténica, la plasmaféresis y las inmunoglobulinas endovenosas han demostrado tener la misma eficacia. Pero la plasmaféresis, hay algunos trabajos que demuestran que la plasmaféresis logra una mejoría clínica más rápida, más notable y menor permanencia de los pacientes en terapia intensiva. Por lo tanto, si bien son similares en términos de eficacia, se recomienda que la plasmaféresis se utilice como una terapia de primera línea en todos los pacientes con crisis, a menos de que exista una contraindicación como en casos de infecciones, de alteraciones hemodinámicas significativas. Estos tratamientos han demostrado mejorar aproximadamente al 70% de los pacientes en crisis. Si no hay respuesta a la terapia, al tratamiento inicial, lo que se indica es rotar a la otra opción, sea cual fuera con la que comenzamos. Es decir, se prefiere, si se puede y si el lugar cuenta con plasmaféresis, bueno, iniciar con plasmaféresis, y si no responde a este tratamiento, luego inmunoglobulinas. Y la inversa también, si empezamos con inmunoglobulinas, después rotar a plasmaféresis, independientemente de que se barra el tratamiento anterior, es decir, igual se sugiere cambiar a la otra terapia. En cuanto a los corticoides, hay algo muy importante que debemos conocer todos los médicos que vamos a tratar a pacientes miasténicos y con corticoides. Estos se utilizan habitualmente en el tratamiento de la miastenia, pero muchas veces no se conoce o no se tiene en cuenta que cuando se empieza una terapia con corticoides o se aumenta la dosis con la que viene un paciente, esto puede provocar un empeoramiento transitorio de la sintomatología miasténica. Este empeoramiento puede durar varios días para luego empezar a mejorar.
Esta peoría inicial es dosis dependiente, es decir, cuanto más alta es la dosis de corticoides, mayor es la peoría que puede tener un paciente y mayor el riesgo de tener esta peoría. También hay que tener en cuenta que la latencia, el tiempo para el efecto del corticoides es entre 2 y 4 semanas, es decir, tarda. Esto es muy importante en la planificación del tratamiento. Acá es donde ocurren los mayores problemas que yo veo en pacientes que se encuentran en unidades cerradas, ¿sí? En terapia intensiva. El problema es cuando se empiezan a modificar o se empieza el tratamiento con los corticoides debido a esta situación. Si un paciente en crisis miasténica no estaba tratado inicialmente con corticoides, entonces su inicio debe posponerse hasta, es decir, uno hace la terapia de inmunomodulación con inmunoglobulina o plasmaféresis, y una vez que este tratamiento comienza a dar resultado, que el paciente comienza a mejorar, recién ahí comenzamos con los corticoides, debido a esta exacerbación que puede tener el paciente. Además, es recomendable que tanto el paciente con corticoides previos en quienes lo que vamos a hacer es aumentar gradualmente la dosis, como aquel paciente sin corticoides, se modifiquen mientras el paciente se encuentra intubado. ¿Y cuál es la dosis de prednisona? Bueno, no hay una dosis única, sí hay como dos líneas, dos posturas. Uno puede iniciar con dosis moderadas o altas, digamos 40, 60 miligramos de prednisona. En este caso el paciente tiene que estar necesariamente intubado porque la exacerbación, la peoría inicial puede ser muy marcada. Pero también generalmente elijo esta segunda opción, que es iniciar con dosis bajas e ir aumentando gradualmente la dosis. Esto conlleva un menor riesgo de exacerbación, pero es más lento, lleva más tiempo. Recuerden siempre que los corticoides pueden tardar, como dije antes, hasta 2 semanas en ser efectivos. Esto requiere de mucha paciencia, porque imagínense que tienen un paciente en crisis miasténica. Le realizan terapia inmunomoduladora con plasmaféresis. El paciente comienza a mejorar, entonces, si ya recibía corticoides, la indicación no es suspenderlos por la crisis miasténica. Si ya estaba con corticoides, vamos a ir aumentando la dosis. Si no recibía corticoides previamente, vamos a comenzar con los corticoides. Y empiezan a pasar los días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, y el paciente está peor que cuando aumenté los corticoides o cuando inicié esta terapia. Entonces, generalmente lo que yo veo es que empiezan a aumentar otra vez los corticoides. Entonces empezamos a superponer una etapa de peoría con otra de peoría, una exacerbación más otra exacerbación, sin darle tiempo a los corticoides y esa latencia para que comiencen el efecto. Y así, por ejemplo, si la indicación es entonces comenzar con deltisona 10 miligramos. Antes de aumentarlos deberíamos esperar, es decir, 2 semanas, pero bueno, mínimamente 10 días, para luego, según la respuesta, aumentarlos otra vez. Sí, insisto, empezamos a aumentarlos cada 3 o 4 días, el paciente va a estar cada vez peor. Creo que el punto más importante de toda esta charla es cómo manejar los corticoides. Y con respecto a los anticolinesterásicos, es decir, el mestinón, la verdad que en la crisis miasténica no son fundamentales, porque no va a sacar a un paciente de la crisis un anticolinesterásico. Y como generalmente aumenta mucho las secreciones al inicio y mientras el paciente está intubado y demás, generalmente no los utilizamos y comenzamos luego. Los agentes ahorradores de corticoides que utilizamos muchísimo en pacientes miasténicos, como la azathioprina, el micofenolato, los tacrolimus, la ciclofosfamida, la ciclosporina también,
no son útiles en la crisis miasténica porque tardan mucho en hacer efecto, pueden tardar meses, entonces no sirven en ningún caso de agudo, no sirven para la crisis. Ahora sí hay en desarrollo nuevas terapias que pueden ser de mucha utilidad en crisis miasténica debido a que tienen un comienzo de acción mucho más rápida. Dentro de estas terapias están los inhibidores del complemento. Recuerdan que yo les dije que en los pacientes ACRA positivos el principal mecanismo de daño es mediante la activación del complemento. Bueno, aquí serían fármacos que actúan directamente a nivel del complemento y también otra línea son los antagonistas de los receptores FC neonatal. Estos receptores que se encuentran en las superficies de las células, de las fibras musculares, se unen, es decir, los anticuerpos se unen a estos receptores y de esta manera el receptor los protege de ser degradados por los lisosomas. Los protegidos duran más tiempo, tanto los anticuerpos que nos sirven como, por ejemplo, los ACRA o los MuSC. Bloqueando a estos receptores es mucho más fácil que sean destruidos a nivel lisosomal estos anticuerpos. Y tendrían un efecto de inicio mucho más rápido y específico, ¿no? Por lo que serían muy útiles en la crisis miasténica. Dentro de los inhibidores del complemento, el eculizumab inhibe al complemento C5 y actualmente ya ha sido aprobado para el tratamiento de la miastenia gravis refractaria por la FDA, esto es, fue aprobado en el 2017. El ravulizumab es un inhibidor, también es como el eculizumab, también actúa a nivel del complemento 5, pero la acción fue modificado mediante ingeniería y tiene una acción más prolongada y se puede administrar en forma subcutánea, cada 8 semanas, cada 2 meses. También fue aprobado por la FDA y otro que se encuentra en desarrollo es el Simcoplan. En este caso aún no está aprobado, está en fase 3. En cuanto a los antagonistas del receptor FC, existen 3 en desarrollo, que es el efgartigimod, el rosalino lixizumab, son bastante complicados los nombres de estos nuevos, y el nipocalimab. De estos 3, ya hay uno aprobado, que es el efgartigimod, que fue aprobado para el tratamiento de la miastenia, tanto ACRA como MuSC positiva, porque los que actúan a nivel del complemento no sirven para los pacientes con anticuerpos anti-MuSC. Este sería útil para ambos casos y fue aprobado en el 2021. Bueno, por último, crisis miasténica y en el embarazo, que es algo muy importante porque la incidencia de miastenia gravis en las mujeres es mayor entre los 20 y los 40 años, que es durante la edad fértil. Y en una paciente miasténica, las exacerbaciones son más frecuentes en el primer trimestre y en el posparto. Además, los tratamientos que habitualmente se utilizan a largo plazo para tratar a estas pacientes, como el methotrexato y el micofenolato, están contraindicados durante el embarazo. Por todo esto, es decir, por el cese de los inmunosupresores, por el estrés del parto, porque muchas veces se necesitan algunos medicamentos que alteran la transmisión neuromuscular, como el magnesio, para la preeclampsia, algunos antibióticos para tratar las infecciones urinarias. Todo esto puede combinarse y actuar como un desencadenante de crisis miasténica. Lo importante que debemos tener en cuenta es que tanto las inmunoglobulinas como la plasmaféresis se pueden utilizar durante el embarazo, en caso de crisis miasténica. Bueno, espero que no se hayan aburrido, que algunos conceptos les sean útiles para su práctica diaria. Muchas gracias.